Copien el ejercicio. De gama de porcentaje de ciudad que puede ser 10 agua, ya tenemos los aplicales, que son 62.4 si las unidades de unidad 100 y el 9.800 si es unidad 100. Entonces, en el examen o en la actividad que vayan a hacer, si yo no le doy esa información clara de aquella si examen de beneficio tan alto de agua, la densidad tiene que ser que todas las unidades. Ok, veamos qué nos dice el ejercicio 1. Nos dice, una partícula se mueve a lo largo de una línea recta, de acuerdo a la ecuación de movimiento dado por S de t, que en este caso es una función cúbica, donde S está dado en metros y el tiempo está dado en segundos. Nos pide determinar, literal A, la posición de la partícula en el tiempo t igual a 6.1 segundos. Literal B nos pide el desplazamiento y la velocidad promedio en un intervalo en específico, de 5 a 8. En literal C nos pide la rapidez y aceleración en los extremos del intervalo. ¿Cuáles son los extremos del intervalo? 5 y 8. Literal D nos pide la aceleración promedio en el intervalo de 5 a 8. Literal E nos pide el instante donde la partícula cambia de dirección. Literal F nos pide los intervalos de tiempo donde la partícula se mueve a la derecha y a la izquierda. Nos pide en el siguiente literal G la velocidad cada vez que la aceleración es 0. Y los últimos dos literales nos pide la posición inicial y la velocidad inicial. Bien, comencemos. Nos dan la función posición. Siempre cuando hablemos de movimientos horizontales, siempre les van a proporcionar la función. Cuando hablemos de movimientos verticales, no necesariamente les van a proporcionar la función, ya que esa ustedes la van a tener que determinar. Bien, entonces nos pide la posición de la partícula en el tiempo t igual a 6.1. Entonces lo único que tengo que hacer es evaluar en la función posición ese valor. Reemplazando en vez de t, 6.1. Bien, entonces tomen su calculadora y verifiquen el resultado que voy a escribir. Bien, ¿verdad? 147.75, si lo dejamos a dos decimales. Unidades, nos dice que la función posición está dado en metros. Entonces, esa sería la respuesta del literal A. Bien, preguntas con el literal A. Bien, literal B, desplazamiento y velocidad promedio. Iniciamos analizando el desplazamiento. Teníamos acá en la teoría que el desplazamiento se define como esta diferencia, en donde debo de evaluar en la función posición los tiempos, los extremos del intervalo, el extremo derecho y el extremo izquierdo. Hacemos la diferencia y esa va a ser el desplazamiento. Entonces, en este caso, el intervalo que nos está dando el problema es el intervalo de 5 a 8. Significa que yo tengo que evaluar en la función posición el valor de 8 y tengo que evaluar el valor de 5 y luego hacer la diferencia. Veamos, reemplazando en la función posición tenemos 2 por 8 al cubo, menos 21 por 8 cuadrado, más 72 por 8 más 36. Ingresen a una calculadora para verificar el resultado que voy a escribir. En acá nos da 1468. Ah, no, perdón, que me faltó un cuadrado. Da 292. Ahora evaluamos en 5. Bien, este nos da 121. Las unidades son metros, ¿verdad? Entonces, para encontrar el desplazamiento, que lo hemos denotado como delta de S, sería hacer la diferencia de S de la función posición evaluada en 8 menos la función posición evaluada en 5. Ambos resultados ya los tenemos. El primero nos da 292 metros y el otro nos da 121 metros. Eso quiere decir que el desplazamiento va a ser igual a 171 metros.
y nos pide velocidad promedio. Siempre en el mismo intervalo, ¿verdad? La velocidad promedio se analiza en un intervalo, ya nos lo dan, de 5 a 8, y tengo que calcular el delta de S, que nosotros ya lo acabamos de hacer, dividido entre el delta de T, es la diferencia de los tiempos. Entonces, velocidad promedio se define como delta de S, que es el desplazamiento, entre delta de T. Delta de S es 171 metros, y delta de T es la diferencia de los tiempos, 8 menos 5. Este está dado en segundos, ¿no? El tiempo. Entonces acá nos queda 171 sobre 3 unidades, metros sobre segundos. 171 entre 3 nos da 57 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad promedio en ese intervalo. Acá no que no se le vayan a olvidar las unidades, ¿no? Bien, ¿preguntas, jóvenes? Ok, entonces, siguiente literal, nos pide la rapidez y la aceleración en los extremos del intervalo, 5 y 8. Comencemos viendo la rapidez. Entonces nos pide en los extremos del intervalo, perdón, t igual a 5 segundos y nos pide en t igual a 8 segundos. La rapidez, decíamos, es la magnitud de la velocidad. Entonces significa que debo de conocer la velocidad. Entonces primero vamos a determinar la función velocidad. Decíamos, la función velocidad es la derivada de la función posición. La función posición me lo da el ejercicio. Acá está. Entonces lo único que tenemos que derivar es esa expresión. Tengo que derivar a 2t al cubo menos 21t cuadrado más 72t más 36. Su derivada sería 6t cuadrado menos 42t más 72. Esta corresponde a la función velocidad. Si nosotros evaluamos estos tiempos 5 y 8 en esa función, lo que yo voy a estar encontrando es la velocidad, no la rapidez. Para encontrar la rapidez, lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar la función velocidad en esos tiempos, pero debemos de tomarlo en valor absoluto. Es decir, la velocidad puede ser positiva o negativa, pero la rapidez solo puede ser positiva porque representa la magnitud. Entonces, si la velocidad nos da negativo, la rapidez sería en valor absoluto, sería positivo, ¿verdad? Comenzamos a evaluar la función en 5. Entonces nos queda 6 por 5 al cuadrado menos 42 por 5 más 72. Operamos. Bien, a la hora de operar nos da 12. El valor absoluto de 12 es 12, sigue siendo positivo, ¿verdad? Entonces, las unidades de velocidad son metros en la posición, el tiempo es en segundos. Hacemos lo mismo, pero evaluamos en 8. A la hora de evaluar nos da 120. El valor absoluto de 120 es 120. Entonces, este resultado sería la rapidez. Bien, ¿preguntas, jóvenes? Bien, la aceleración siempre nos los pide en los extremos del intervalo. Para ello necesito primero conocer la función aceleración, que lo denotamos como a sub t. La función aceleración es la derivada de la función velocidad. La velocidad corresponde a 6t cuadrado menos 42t más 72. Entonces, al derivarlo nos queda 12t menos 42. Y esta sería la función aceleración. Una vez que nosotros obtengamos la función, pasamos a evaluar la aceleración en 5 y la aceleración en 8. El primero nos da 18. Las unidades de la aceleración son metros sobre segundos al cuadrado. Y evaluarlo en 8 nos da 54 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, ¿preguntas, jóvenes?
Ok, entonces, siguiente literal, nos pide, literal D, la aceleración promedio en el intervalo de 5 a 8, nuevamente en el mismo intervalo que hemos venido trabajando. Aceleración promedio. Veamos, se definía la aceleración promedio con un cambio en la velocidad entre un cambio en el tiempo. Entonces se denota como A sub P de T y es un cambio en la velocidad entre un cambio en el tiempo. En el caso del cambio de la velocidad se define como la velocidad evaluada, como nos pide en el intervalo de 5 a 8, entonces sería la velocidad evaluada en 8 menos la velocidad evaluada en 5 sobre 8 menos 5. La velocidad evaluada en 8 ya lo hicimos en el literal anterior, nos daba 120. Entonces simplemente lo ubicamos. Y la velocidad evaluada en 5 también ya lo hicimos, nos daba 12. Dividido entre 3. Entonces 120 menos 12 nos da 108. Dividido entre 3 nos da 36. Las unidades de la aceleración serían metros sobre segundos al cuadrado. Bien, pregunta para el literal de jóvenes. Veamos entonces el otro literal. Literal E, el instante donde la partícula cambia de dirección. Para analizar el tiempo, porque nos piden tiempo, el instante, se habla de tiempo, donde la partícula cambia de dirección, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Recordemos que la velocidad es la que me da la dirección y el sentido de la partícula. Entonces, nosotros tenemos que analizar la velocidad, porque esa es la que me indica si se mueve a la izquierda o a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Supongamos que aquí tenemos una recta y acá tenemos un tiempo, t sub 1. Entonces yo necesito encontrar ese tiempo, donde hay un cambio de dirección. Puede ser que la partícula venga moviéndose a la derecha, pero después de ese tiempo se mueva a la izquierda. O puede ser que la partícula venga moviéndose a la izquierda y después vaya hacia la derecha. Necesito conocer ese tiempo. Pero para conocer ese tiempo hay que analizar la velocidad. Yo sé que si la partícula se mueve hacia la derecha, significa que acá la velocidad es mayor a cero. Y si después se mueve a la izquierda, significa que aquí la velocidad es menor a cero. O si la partícula se mueve hacia la izquierda, entonces aquí tengo que la velocidad es menor a cero. Y luego se mueve a la derecha, significa que después pasó con una velocidad mayor a cero. Entonces, para poder analizar esas velocidades, lo que se hace es analizar cuándo la velocidad es cero. Porque a partir del momento en que el objeto está en reposo, después tiene que ejercer un movimiento. Entonces, en ese tiempo, donde hay ese cambio, perdón, donde hay esa trayectoria diferente, ahí es donde cambia de dirección. Entonces, yo necesito conocer cuándo la velocidad es cero, para conocer ese tiempo donde están cambiando de dirección. Eso sería analizar la velocidad cuando es cero. Nuestra función velocidad, ya lo tenemos acá, es 6t cuadrado menos 42t más 72. Y entonces es una cuadrática. Nosotros conocemos tres formas de cómo resolver la cuadrática. Por factorización, por complemento de cuadrado o la fórmula cuadrática, ¿verdad? Fórmula cuadrática, en este caso estamos hablando del tiempo, entonces sería menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2 por a. Identificando a, b y c en la cuadrática, en este caso a es 6, b es menos 42 y c es 72. Reemplazamos en esa cuadrática para obtener los valores de la variable t. Entonces b es menos 42 y la fórmula cuadrática tiene un signo menos, entonces nos quedaría más 42. Más o menos la raíz cuadrada de 42 al cuadrado, menos 4 por a, que es 6, c, que es 72. Aquí en el B nos queda menos 42 al cuadrado. Ah, aquí le falta el signo, ¿cierto? Sobre 2 por a. Operamos dentro de la raíz para ver cuánto nos da. Menos 42 al cuadrado, menos 4 por 6 por 72. Dentro de la raíz nos da 36. Y vamos a obtener dos tiempos. Tomando en cuenta positiva, nos quedaría raíz de 36 es 6 sobre 12. Y tomando en cuenta el signo menos, 42 menos 6 entre 12. En el primero nos da 4 y en el siguiente nos da 3. Esto sería 4 segundos y 3 segundos. Entonces, ¿en qué tiempo cambia de dirección la partícula? A los 3 segundos y luego vuelve a cambiar de dirección a los 4 segundos. Ahora bien, algo que tienen que tomar en cuenta es lo siguiente.
los tiempos que vamos a estar considerando tienen que ser positivos. Imagínense que uno de estos dos tiempos nos da negativo. Suponemos que el primero nos hubiera dado -4. Entonces, el único tiempo que vamos a considerar sería el valor de 3 segundos. Entonces, solo diríamos que al cabo de 3 segundos la partícula va a cambiar de dirección y no vamos a tomar en cuenta el valor de -4. Ahora, si en ambos casos es negativo, entonces ninguno de los dos tiempos lo vamos a considerar y diremos que no hay ningún valor en t para el cual la partícula cambie de dirección. Es decir, si comenzó la partícula moviéndose a la izquierda, va a seguir moviéndose a la izquierda. Si la partícula comenzó moviéndose a la derecha, va a seguir moviéndose a la derecha. Bien, preguntas, jóvenes. Porque hay 5 unidades abajo, donde está ahí. Entonces, el posición 0 está exactamente ahí. Nada más que lo voy a buscarlo en la base de depósito. De aquí hasta acá hay 10, ¿verdad? Entonces, hasta aquí queda en 5. Serían de 10 o 5. Es donde está el líquido. Ok, entonces pasamos al siguiente literal. En el literal F nos dice los intervalos de tiempo cuando la partícula se mueve a la izquierda y a la derecha. Ya sabemos en qué tiempos cambia de dirección la partícula. Lo hacen a los 3 segundos y lo hace a los 4 segundos. Ahora nos interesa saber cuál es el intervalo donde la partícula se mueve a la izquierda y se mueve a la derecha. ¿Qué es lo que vamos a hacer para obtener esos intervalos? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un cuadro de variación en donde nosotros vamos a analizar la velocidad. La función velocidad corresponde a 6t cuadrado menos 42t más 72. Esa es la función velocidad. Y en esta parte de arriba, que por lo general el cuadro de variación va desde menos infinito hasta más infinito, no vamos a analizar desde menos infinito, sino que va a ser desde el tiempo t igual a 0. Recordemos que tiempos negativos no vamos a considerar. Entonces iría desde 0 hasta más infinito. Y vamos a ubicar los tiempos. En este caso hemos encontrado t igual a 3 y también hemos encontrado t igual a 4. Vamos a ubicar de forma ordenada. Entonces recordando que en 3 la partícula se encuentra en reposo, al igual que en 4, porque hace 0 a la velocidad. Entonces noten que se nos forman 3 intervalos, de 0 a 3, de 3 a 4 y de 4 a más infinito. Entonces, en esos intervalos nosotros vamos a ver si la velocidad es positiva o si la velocidad es negativa para poder concluir en qué intervalo la partícula se mueve a la izquierda y en qué intervalo la partícula se mueve a la derecha. Para saber los signos, lo que hacemos es tomar un valor de prueba, un representante de cada intervalo. Por ejemplo, en el intervalo de 0 a 3, nosotros podemos tomar en consideración al valor de 1. 1 se encuentra entre el intervalo de 0 a 3, en los valores de 0 a 3. De 3 a 4, por ejemplo, se encuentra 3.5. Y de 4 a más infinito, por ejemplo, se encuentra 5. Entonces, nosotros venimos y evaluamos en la función velocidad los valores que hemos considerado. Evalúan el valor de 1 y corroboran que nos da 36. Ese valor, lo único que nos interesa es el signo. Colocamos el signo. Es positivo. Luego evaluamos 3.5. Ese nos da menos 3 medios. Lo que nos interesa es el signo. Es negativo. Y por último, evaluamos el valor de 5. Ese nos da 12. Es positivo. Entonces vean que si la partícula se mueve en el tiempo de 0 a 3 segundos, la velocidad es mayor a 0. Quiere decir que la partícula en ese intervalo de tiempo se está moviendo a la derecha. En los intervalos de tiempo de 3 segundos a 4 segundos, la partícula viaja hacia la izquierda. La velocidad ahí es negativa. Y en el intervalo de 4 a más infinito, acá la velocidad es positiva. Significa que ahí cambió de dirección y pasó a moverse a la derecha. Entonces concluimos acá. Bien, para el caso de a la derecha tengo dos intervalos. Uno comienza desde 0 y llega hasta 3. En 3 iría abierto, porque en 3 se encuentra en reposo. Ahí no se está moviendo ni a la izquierda ni a la derecha. Por eso va abierto. Unido. De 4, de igual forma en 4 va abierto, porque en 4 se encuentra en reposo, hacia más infinito. Se mueve a la izquierda en el intervalo de 3 a 4. En ambos casos va abierto, porque en 3 y en 4 se encuentra en reposo.
Bien, ¿preguntas, jóvenes? Bien, entonces, recordar que si nos piden los intervalos de tiempo para los cuales la partícula se mueve a la izquierda o a la derecha, lo primero que nosotros tenemos que hacer es encontrar los tiempos donde la partícula cambia de dirección. Eso sería igualar a cero la velocidad para encontrar esos tiempos. Luego, con esos tiempos se forma el cuadro de variación, el cual nos indica en esos intervalos que se forman en dónde se mueve a la izquierda y en dónde se mueve a la derecha. Bien, pasamos al literal G. Nos pide la velocidad cada vez que la aceleración es cero. Nos interesa saber cuál es la velocidad, pero cuando la aceleración es cero. Entonces, si nos vamos a la función velocidad, para conocer la velocidad, lo que yo necesito es tiempo. La función velocidad está dado a partir del tiempo. Entonces, yo necesito saber en qué tiempo la aceleración es cero, para luego utilizar ese tiempo y evaluarlo en la función velocidad, y así conocer esa velocidad. Entonces, pasemos a analizar el literal G. Ya mencioné qué es lo que vamos a hacer. Entonces, yo necesito saber cuál es la velocidad cuando la aceleración es cero. Entonces, pasemos a ver la función aceleración. Ya lo tenemos calculado, aquí está. Función aceleración es 12t menos 42. 12t menos 42. Entonces, debo de igualar a cero para saber en qué tiempo la aceleración se nos hace cero. Y eso es una ecuación lineal. Entonces, despejamos. 12t es igual a 42. Entonces, quiere decir que t es igual a 42 sobre 12. Entonces, el tiempo va a ser igual a 42 entre 12, nos da 7 medios. Estas unidades son en segundo. Entonces, al tiempo de 3.5 segundos, la aceleración se nos hace cero. Entonces, veamos cuánto es la velocidad en ese tiempo. Y evaluamos. 7 medios en la velocidad. La función velocidad también ya la tenemos. Aquí está. 6t cuadrado menos 42t. Entonces, lo único que hacemos es evaluar en esa función. Vamos a ubicar aquí para recordar la función velocidad. 6t cuadrado menos 42t más 72. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar el valor de t. Tomen su calculadora y realicen esa evaluación. Bien, eso nos da menos 3 medios. Unidades, metros sobre segundos. Entonces quiere decir que en 3.5 segundos la aceleración es cero y la velocidad es de menos 3 medios metros sobre segundo cuadrado. Les pregunto, ¿en qué dirección va esa partícula en ese tiempo? ¿En qué dirección iría esa partícula en ese tiempo? T igual a 7 medios por segundo. ¿Derecha? ¿A la derecha? ¿Será que va a la derecha? A la izquierda, porque tiene un signo negativo. Correcto. La velocidad me indica hacia dónde va la partícula, ¿verdad? Velocidad es negativa. Eso implica que la partícula se mueve a la izquierda. Si hubiese sido positiva, entonces iría a la derecha. Bien, ayúdenme en los literales H y el literal I. Nos pide posición inicial, velocidad inicial. ¿Cómo encuentro la posición inicial? ¿Cuál sería la posición inicial y la velocidad inicial? No sé, pero diría que igualando a cero la función posición. Igualando a cero la función posición. S de t igual a cero. ¿Están de acuerdo todos? Me pide posición. Si yo igualo a cero la función posición, lo que voy a conseguir es tiempo, no la posición. Sería la posición igual a cero. Voy a colocar aquí la función posición. Bien, algo que ustedes tienen que tener presente es que tanto la función como la posición inicial como la velocidad inicial no siempre
En el caso de la posición, vamos a comenzar a analizarlo en reposo. Es decir, no se encuentra en movimiento, no necesariamente. Puede ser que la partícula ya está en movimiento y comience a analizarlo a partir de esa partícula que se encuentra en movimiento. Ahora, la velocidad inicial, por lo general dicen que es cero, pero no necesariamente. Puede ser que ya se encuentre en movimiento y ya tenga una velocidad. Entonces se analiza en ese instante. Entonces, ¿cuándo o cómo podemos obtener la posición inicial? Bueno, sería en el tiempo donde nosotros comenzamos a analizarlo. ¿Y cómo representamos el tiempo cuando nosotros comenzamos a analizarlo? Sería en el tiempo t igual a 0. Entonces, si el tiempo es t igual a 0, es decir, el momento inicial, solo sería evaluar la función posición en 0. ¿Qué nos da? 36 metros. Significa que yo comencé a analizar esa partícula desde el punto de referencia pasado 36 metros. Ya se había movido 36 metros. A partir de esos 36 metros yo comencé a analizar la partícula. Velocidad inicial. Hacemos el mismo análisis, solo que en vez de posición es velocidad. La función velocidad es 6t cuadrado menos 42t más 72. Se evalúa en el tiempo t igual a 0. ¿Qué velocidad inicial tenía cuando yo comencé a analizarlo? Iba a 72 metros por segundo. Esa era la velocidad inicial. A esa velocidad iba cuando yo comencé a analizar esa partícula. Bien, ¿preguntas, jóvenes? Bien, y si yo les hago la pregunta, ¿cuál era la dirección inicial de esa partícula? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Será que comenzó moviéndose a partir de mi análisis a la izquierda o comenzó moviéndose a la derecha? ¿Cuál sería su respuesta? Ujú. Hacia la derecha, ¿Por qué usted me indica que es a la derecha? porque es positivo. ¿Quién es positiva? La velocidad. Correcto. Sin miedo. Tenga miedo. Eso es, ¿verdad? La velocidad inicial es positiva, significa que comenzó moviéndose a la derecha. Si hubiese resultado esa velocidad inicial negativa, significa que nuestra partícula inicialmente comenzó moviéndose a la izquierda. Y eso también lo sustenta nuestro cuadro de variación. Aquí está. ¿Ve? En el tiempo t igual a 0, hasta 3, se comenzó moviendo a la derecha. Efectivamente, como lo hemos visto en el tiempo t igual a 0.